estamos en el marco de la Biblioteca Panhispánica de Poesía y Prosa Modernistas. Acá con un gran poeta, César Cañedo, también doctor en letras, y bueno, además premio Aguascalientes en el 2019. Y por ahí me gustaría empezar esa entrevista, esa charla, es tú como poeta, ¿cómo sientes el día de hoy a los modernistas? ¿Qué te parecen? ¿Son leídos? ¿Te parecen un poco lejanos de las estéticas actuales? Ok, hola Carlos, gracias por esta oportunidad de hablar de nuestros modernistas y bueno, pienso que están en el oído, siempre están en aquella tradición de la declamación. Pensaba que justo son los modernistas los que se quedaron en esa tradición social, política, de las escuelas, ese ritual de recitar que ya no está tan vigente, pero aún así fue muy importante para muchas generaciones aprenderse un poema de Rubén Darío, de Amado Nervo, de Manuel Gutiérrez Nájera. Y bueno, digamos que esa sensibilidad rítmica, esa transformación rítmica que hicieron, marcó un parteaguas también para la memoria, ¿no? La poesía en relación con la memoria, por ejemplo, está ahí. Claro. Por decir, digamos, lo más evidente, desde luego hay muchas capas de significación y de profundidad para decir que sí están ahí, ¿no? Si pensamos en López Velarde, está totalmente ineludible en toda nuestra tradición. Claro, no creo que López Velarde es este pilar incluso ineludible. Puedes saltarte Otón, Urbina, además, pero López Velarde está ahí. Y en tu caso muy personal, ¿cuál es este poeta modernista o estos, incluso estas? Pocas veces se habla de las poetas modernistas con las cuales te sientes más próximo, digo, desde una cuestión como lector, pero también como autor. Sí, bueno, de pronto una influencia también que se olvida mucho, pero yo creo que también está en todos, es Nervo, ¿no? Quizá Claro. porque sí tiene momentos donde su poesía se ha ido a lugares como, sí, una espiritualidad muy abierta, muy ecléctica, lo cual en su momento es portentoso, pero en otros momentos donde abraza lo cursi, como ahora las generaciones no quieren lo cursi, no es mi caso, ¿no? Yo defiendo lo cursi, hay que tener algo, un puntito cursi en todo momento, pero sin duda Amado Nervo, digamos, nada más por la vastedad de su obra, ¿no? La capacidad de tocar todos los temas en nuestra poesía, quizás es de los primeros, además en publicar tantos libros, con tanta fuerza, con tanto público o públicos, incluso creando públicos de gente que gustó de su poesía por décadas. Entonces, desde ahí, y esa capacidad de tocar todos los temas, como decía, claro, va a tener como todo poeta sus obsesiones y sus recurrencias a los besos, al alma, al espíritu, pero su, su, eh, su elemento, digamos, me parece, en el caso de Nervo, tiene que ver con el agua, con la fluidez, ¿no? Y Claro. ese poema tan monumental que hace que permee y que se quede por goteo de riego en todas las capas tectónicas de la poesía que va a venir después, ¿no? Está ahí y va a venir después González Martínez con Tablada y López Velarde y Villaurrutia y ya después se abre todo a poéticas más cercanas a la nuestra. Pero sin duda Nervo es uno, por supuesto Ramón López Velarde con esa sutileza erótica tan peculiar, ¿no? Y es que además cuando uno lee a López Velarde, ve o percibe Ujú. una actualidad y una vigencia que nunca se va a ir, ¿no? O sea, tanto por la manera en que observa con detenimiento todos los temas que toca, que también son bastante amplios, pero con esa mirada también de cierto misterio, de cierto enigma dentro de las palabras, ¿no? De no decirte todo, no darte todo y tenerte ahí como lector, pero esa es una cuestión que va a la parte, digamos, semántica, pero también al oído, pero también desde ahí. Y bueno, las poetas que también estamos en ese trabajo siempre, ¿no? De rescatar, de hablar de ellas, de conocerlas, de leerlas. En mi caso, tengo una historia personal y entrañable con una poeta de Veracruz que es Josefa Murillo. Parte de su poesía, desde luego, entra en la estética modernista. Ella publica hasta 1890, más o menos, ¿no? Entonces, está entre ese, digamos, las
los corsets estos entre romanticismo tardío y modernismo Ujú. temprano, pero está ahí, ¿no? Algunos de sus poemas están ahí por el oído, por el ritmo y por los temas y la variedad y la plasticidad y la musicalidad que ella toca. Y ella es una poeta de Tlacotalpan, ¿no? Entonces tiene algo que también obsesionó a los modernistas, que es ese diálogo con la Ujú. lírica popular, con las décimas, con la jarana, con Sí, otros oídos, con otros ritmos, ¿no? sí, un impacto más social también, ¿no? Que pudiera permear en otros lectores que no son lectores como tal, sino son escuchas, podríamos decir. Y por ahí también quiero preguntarte, ¿cuál es el impacto popular del modernismo en sí? Sí. Me encantó que dijeras que, los lectores del modernismo son escuchas, o sea, pensar en esa Ujú. parte de la escucha es bien importante para esta estética, ¿no? El oído, digamos, es el final del imperio del oído, ya después ya Sí, sí, no lo sí. vamos a querer tanto en nuestra tradición, nos va a dar esta penita así de, ay, Carlos, está rimando mucho hoy, qué barbaridad, ¿no? Pero ya olvidé tu pregunta, ¿me la puedes repetir? Sí, ¿cuál era el impacto social, popular que tiene el modernismo? Digo, sobre todo pensando en que tienen una cuestión más de escucha que de Ujú. transmisión del propio libro a veces. Ya, claro. Bueno, por un lado esa tradición de la declamación, que se hizo algo muy social, la poesía con el modernismo, pienso, se vuelve como ese acto social Ujú. donde las familias, donde en los 15 años, en las bodas, se vuelve el momento de la poesía, hay el momento de la poesía, ¿no? Aparece el momento de la poesía y coincide con esa estética que va a seducir tanto al oído y que va a abrirse a ritmos que mezclan popular con culto, con local, con una inquietud. Hay una inquietud rítmica, ¿no? Podemos decir que les daba mucho por la inquietud Claro, rítmica de claro. alguna manera, y esa inquietud rítmica pues va a permear también en términos sociales, en términos de masificación. Ujú. Ahorita que mencionas que hablando de lo popular, lo social, y López Velarde, la Sobe Patria parece que ya es un poema que nacional, que de pronto parece que tampoco se lee tanto como se habla de él. A mí me llama mucho la atención que en el caso de López Velarde se hace una encuesta en el 38 que refiere a Gabriel Said, donde bueno, esta encuesta se hace para ver quiénes son los poetas más populares, más conocidos de México. Y no aparece López Velarde. En el ¿En 38 38? Ok. ¿Y te acuerdas quién estaba en ese momento? está González Martínez y Claro. otros que Gabriel Said se puso a Tablada, tal investigar, vez. sí, Tablada, Tablada y López Urrutia, Martínez. algo así. Lo que quiero llegar a López Velarde es algo que creo que ha permeado mucho en la actualidad, es esta parte erótica, esta parte misteriosa, sexual. Eh, Sé que eres alguien muy interesado en estos temas, también en una cuestión de lo queer. ¿Cómo fue la sexualidad, las diversidades sexuales en los modernistas? Pienso en Andrógino, por ejemplo, de Nervo. Ujú. Había una inquietud, además de la inquietud rítmica, había una inquietud también por Ujú. explorar temas inexplorados, ¿no? Aparte, tenemos influencias francesas, que lo era todo, de los Ujú. decadentes, de los que van a explorar todos los rincones y vericuetos sociales, o sea, van hasta las últimas consecuencias. El burdel, el más pinche, digamos, o Ajá. el último de la calle. Igual, la sexualidad al límite, las drogas al límite. Sí, es un momento bastante interesante. Sí, sí, Debería sí. volver. Ay. De exploración, de experimentación, digamos, no necesariamente tenían que vivirlo para plasmarlo temáticamente, ¿no? Pero está esa inquietud también por explorar si es verdad que estamos tan divididos los hombres y mujeres, y en eso viene Ujú. esa espiritualidad de no, estamos más conectados. Nervo tenía la idea de que dentro de la sensibilidad poética habitaban las dos mentes, la femenina y la masculina, cuestionando esos estereotipos. Incluso hablaban de una tercera opción, que es la andrógina, la Ujú. mezcla, la fusión total. Entonces, todas esas posibilidades de pensamiento alternativo, pragmático, tomar de aquí y de allá espíritus, ideas, también va a impactar en lo sexual, pero desde luego cuando están tocando, cuando exploran asuntos que no sean con hacer el amor con mi pareja en la misma cama siempre, que es un aspecto muy reducido y ellos lo abren, pero no era tan fácil abrirlo temáticamente, por eso Tengo tenía tiempo, que sí. ser con muchas pinzas, ¿no? López Velarde lo va a hacer, o sea, hablar del erotismo que puede estar, que puede encerrar un closet Ujú. con una prima, o de los cuartos de hotel, o de la sensualidad detrás del olor de la tierra mojada y de la lluvia y de las personas que están
buscando sexo, pensando en sexo todo el tiempo, pero de una manera desde luego muy poética y no directa, ¿no? No podía ser directo, sin embargo sí están todas esas inquietudes también de, mm, de qué más hay fuera del sexo matrimonial convencional, ¿no? Porque, digo, lo sabían hace 100 años. Sí, puedes vivir muy a gusto con tu pareja y tener sexo en la cama todos los días, pero te dan ganas de otras cosas. Claro. Y también quizás sea por ahí la relación del impacto de López Velarde en los poetas posteriores, ¿no? Ujú. Villaurrutia, Sí, eh, contemporáneos, vamos. ¿Tú cómo ves que esta sexualidad de López Velarde, abierta, digo, también de Nervo, empezó a permear en la poesía mexicana? sí, totalmente. Villaurrutia lo tiene muy claro, ¿no? Él tiene a López Velarde como su maestro en ese aprendizaje, en el aprendizaje de que la exploración sexual se vive como una contradicción, ¿no? Porque por un lado uno busca amor y busca erotismo y a veces no van de la mano, y en ese no estar de la mano está la contradicción de la vida, que es la poesía misma también, y desde ahí Villaurrutia reconoce esa posibilidad de, digamos, de tener un conflicto interno que en López Velarde tenía que ver con no me he casado, Ujú. tengo toda una tradición que me dice que debo ser un padre de familia, pero soy muy ojo alegre también. ¿Cómo le hago? ¿Cómo concilio al padre de Cierto. familia con el ojo alegre que soy en una misma vida corta además, ¿no? Ese es el aprendizaje que Villaurrutia se lleva de alguna manera, ¿no? Y todos los que no se casaron en la poesía posterior, no necesariamente por una línea de homosexualidad, sino por una cuestión de no saber en qué futuro posible encajar de las opciones, ¿no? Claro, la gran opción siempre es ser un padre de familia, pero ante esa inquietud se van abriendo puertas, ventanas, habitaciones, y desde esas habitaciones también, sobre todo la poética, Villaurrutia se reconoce como en esa confesión, ¿no? De tener una herida profunda sobre quién eres. Y algo que también pienso es en Villaurrutia, su cristianismo, ¿no? Siempre estuvo muy marcado por fechas cristianas. Decía que el cristianismo, por más que no creyera una condena, Claro. entonces, bueno, y lo traigo a cuenta porque cuando hablabas de Nervo, hablabas de esta religiosidad, de esta sexualidad. ¿Cómo es esta religiosidad del modernismo? Sí, además, muchos de ellos de pueblo, imagínate tú. Sí. La carga de ser de pueblo y tener el cristianismo y las buenas costumbres y las buenas maneras, pues pesa más, tiene más polvo por lo menos, es más difícil de quitar de la pielecita. Claro. Entonces, bueno, Villarroel era de aquí, pero Nervo, López Velarde y Josefa Murillo comparten el pueblo, ¿no? El pueblo que puede ser un estigma, también una Ujú. liberación, desde luego, da cosas, quita cosas, pero está ahí esa obsesión también cristiana, una formación cristiana en Nervo, en Tablada, en Villaurrutia y en varios más, ¿no? Que es el momento también, digamos, donde el modernismo también va a empezar a explorar el cristianismo en su dimensión más erótica posible. Ujú. O sea, la misa negra de Tablada que fue un escándalo. Claro. O sea, la posibilidad de ver estos elementos sacros desde una sacralidad ahora también sexual. Que claro, es un escándalo, pero que mucha poesía posterior, incluyendo esta disidente queer, va a tomar esos referentes para erotizarlos. El erotismo que pueda haber en María, en Magdalena, en el mismo Cristo, ¿no? Que desde otra lectura puede ser sadomasoquista. Por Digamos, si le supuesto. quitamos la capa teológica, vemos un hombre que está ahí todo herido, vulnerable y sexy. Sí, creo que además es algo que se ha recuperado en la plástica últimamente, ¿no? Con Chaires, por ejemplo. Sí, pero ellos lo Y hicieron, los modernistas lo sí, 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 hicieron, no necesariamente desde una diversidad o disidencia. Bueno, disidencia sí, ¿no? Sí tenían muy clara la sí, sí. disidencia a lo convencional. Y en serio que me gustaría que siguiéramos platicando de todo esto del modernismo, todas las aristas que tiene, pero para ir finalizando esta charla, ¿cómo invitarías a nuevos lectores para que se acerquen a estos poetas? No sé, eh, algunos libros, algunos autores que pienses que puede por ahí ser un buen anclaje. Claro.
Bueno, cuando mencionabas la suave patria de López Velarde, quién sabe si a López Velarde le gustaría ser recordado a sí mismo por la suave patria. Quizás no. Ese fue un acto político, partidista, Sí. estatal, más que él mismo. Pero todo lo López Velarde que no sea la suave. Bueno, también la suave patria, porque hay que tener contrastes, ¿no? Pero sin duda López Velarde, sin duda pensar en esta posibilidad, ¿no? Es un momento, digamos, de la poesía donde una inquietud rítmica tiene correspondencia plástica, tiene correspondencia verbal y semántica. Y para quienes queremos escribir, aunque ya no estamos encarcelados por el oído, aún así esa correspondencia y esa inquietud que se va a ir a lo temático y que va a explorar, digo, podemos decir, aquí en los poetas modernistas van a encontrar tercer sexo, drogas, relaciones no matrimoniales ni monógamas. Entonces, bueno, ya de entrada es Es una buena invitación. una buena invitación para que uno diga, bueno, ¿qué estaban haciendo estas señoras y señores con la poesía, con una mentalidad que tiene que ver mucho con el fin de un siglo Ujú. también? Si se acaba un siglo, uno dice, pues voy a hacer otra, voy a hacer cosas que no me he atrevido a hacer. Entonces es una época culturalmente para atreverse, como Bueno, nos gusta pensar que somos ahora. Entonces, en este resonar entre el pasado y el presente, ahí están los ahí modernistas está. esperándonos. Creo que al fin de cuentas es una gran, gran invitación, sobre todo como una manera de repensar también el mundo que estamos viviendo y que de alguna otra forma todas estas voces modernistas nos hacen eco de alguna otra forma. Bueno, pues muchísimas gracias. Les recuerdo que estamos en el marco de la Biblioteca Panhispánica de Prosa y Poesía Modernistas. No se pierdan la biblioteca. No se pierdan la biblioteca, por supuesto, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Filológicas y Secretaría de Cultura de México.